doctor Luis Repetto, le damos la palabra y después el cierre a cargo del ministro de Ganadería, Tabaré Garri. Gracias. Sí, nuevamente le reitero la satisfacción de participar en este tipo de iniciativas, ¿no? Con el sector productivo, 2 ministerios, el Instituto de Investigación. No es la primera vez que se encara un problema con esta manera de trabajar y ya tenemos algunos en funcionamiento, como el Plan de Uso y Manejo de Suelos. A nosotros nos parece que sí, que como dijo Alejandro, puede llevar un poco más de tiempo, tal vez tener este manual, lo podríamos haber hecho más rápido, con menos participantes, pero es lo que nos asegura que realmente esto se aplica a nivel de predio. La participación de los productores es fundamental y la de los ministerios y nuestro Instituto de Investigación también. El reconocimiento a quienes participaron, que ya lo hizo Gabriel. Y esto, ustedes vieron que tanto lo que explicaban los que nos precedieron, tiene que ver con aspectos que vinculan al producto con temas de cuidado del ambiente, sí, sin duda, de cuidado de la inocuidad del producto. Ustedes vieron lo que explicaba la doctora Grolero con respecto a cómo nos manejamos en ese tema, bienestar animal, sanidad, todos aspectos que llevan, además del cuidado de nuestra sociedad y de nuestro ambiente, llevan también a una valorización del producto, ¿no? Y son este tipo de políticas de Estado, no solo benefician a quienes hoy estamos acá reunidos, por ejemplo, quienes forman parte de AUPSIN, del parte de los productores, de diferentes tamaños, sino que valorizan en sí a toda la producción vinculada a la carne en Uruguay, a todos los sectores, ¿no? Porque ese valor agregado se transmite a las distintas partes de la cadena y a todos los tamaños de productor, ¿no? Desde el productor familiar hasta el empresarial. Entonces, para INIA, reitero lo que dije hoy al inicio, es una confirmación de que esta es la manera de trabajar, es un gusto, es un reconocimiento a nuestros socios en el camino, porque todos en esto de trabajar juntos siempre tenemos que escuchar al otro y tenemos que darnos los tiempos. O sea que el agradecimiento a todos los que participaron y reitero la confirmación de que esta es la manera con la que nosotros queremos encarar los temas en la medida que vayan apareciendo. Gracias. Bueno, y para cierre de la ceremonia, la palabra del ministro de Ganadería, Tabaré Garri. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación a los organizadores del evento. 3 o 4 reflexiones. Lo primero, el contexto histórico por la evolución del proceso que nos llevó a la elaboración de esta guía. Esta conversación empezó con la ministra Muslera a fines del año 2010, donde el Ministerio de Ganadería, ministra de Medio Ambiente en ese entonces, donde el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron un convenio y le dieron forma a algo que ya era una iniciativa de AUPSIN, y donde había mucho trabajo anterior por parte del equipo de INIA. En un momento donde también casi que al mismo tiempo empezamos a discutir todo el tema de la reglamentación de los efluentes de tambo. Es importante destacar eso para darle una visión de lo que es la construcción institucional desde la perspectiva de la articulación público-privada. Porque si una cosa pretende no ser aplicable, es aquella que se realiza exclusivamente desde la perspectiva de un lado del mostrador, sin tener en cuenta el avance científico, los conocimientos de otros lares o de otras latitudes, pero sobre todo la aplicabilidad y la apropiación que los destinatarios de esas normas de regulación tienen que asumir. Nosotros hemos planteado muchas veces, y hoy no va a ser la excepción, cuál es el modelo de desarrollo
que entendemos debe tener nuestro país, que tiene que ver con aprovechar las que originalmente fueron nuestras ventajas comparativas y a las que le fuimos agregando producto de la investigación, de las normas, de crecimiento demográfico, de la inversión, de la toma de riesgo, lo que llamamos hoy nuestras ventajas competitivas. Ventajas competitivas que en un proceso de crecimiento y desarrollo económico genera efectos en el ambiente desde el punto de vista antropogénico, es decir, cualquier cosa que hacemos tiene un efecto sobre el medio ambiente. De tal suerte que no tiene sentido imaginarse el clímax prístino que encontró Hernandarias cuando trajo sus 4 toros y 78 vaquillonas y pretender mantenerlo en sus mismas condiciones hasta el día de hoy. Y tampoco tiene sentido, con el argumento de la necesaria producción, el trabajo, el empleo y la generación de divisas, producir sin tener un delicado cuidado con los temas medioambientales. Por lo tanto, acá se requiere una solución de conjunto donde algunos objetivos que son de interés general, y el medio ambiente es un tema de interés general, tienen que de alguna forma compatibilizarse con los sistemas de producción. Afortunadamente el Uruguay es un país que tiene una muy buena institucionalidad, que tiene una larga historia de normas y sobre todo que tiene una ya legendaria costumbre de armonizar entre administrados y administradores los ámbitos de discusión como para encontrar las soluciones que tengan el equilibrio necesario. A veces parece que eso no fuera así, ¿no? A veces parece que empezáramos de la nada, pero no es así. La presentación de Pedegali arranca con el Código de Aguas o con el Decreto de Calidad de Aguas del año 79 y sigue con una larga normativa que seguramente no termina ahí. Lo importante es, desde una perspectiva de que no hay, es decir, solo por tener crecimiento económico no está asegurado el desarrollo. Ahora, sin crecimiento es imposible el desarrollo. Y por lo tanto la apuesta que hace este país, entre otras, es seguir apostando a la creación de conocimiento a través de la investigación, invirtiendo dinero. Esta institución es un ejemplo donde se invierte dinero para generar conocimiento, proceso de investigación, y después el proceso, como digo siempre, de la innovación, donde aplicamos el conocimiento para generar dinero. ¿Cómo hacemos eso? De una forma competitiva, porque tenemos el desafío de exportar el 70, el 80 o el 90% de lo que producimos, además de ser competitivos, cómo lo hacemos armonioso con el medio ambiente, comprometido con las normas laborales, cumpliendo todos los estándares en materia de bienestar animal, entre otras cosas porque pasan a ser exigencias de parte de los mercados a los cuales Uruguay tiene que apostar justamente para generar un valor diferenciado. La intensificación sostenible, que fue un término acuñado en nuestra plataforma del Uruguay Agrointeligente en mayo del 2010, encaraba con decisión y compromiso los desafíos de esa intensificación. Cuando firmamos este convenio con la ministra Muslera, estábamos en la etapa de difundir con nuestros agricultores la necesidad de establecer una norma de regulación de uso de suelos que nos permitiera dejarle a nuestros nietos suelos con capacidad productiva. El miércoles pasado recibí al ministro de la Agencia Estatal de Granos de China, un país que este año va a importar 86 millones de toneladas de soja, de los cuales 3 millones de toneladas son uruguayas, y lo recibimos en la estanzuela. Y lo recibimos en la estanzuela por una razón muy sencilla. Primero, porque tenemos un convenio de cooperación técnica entre la Academia de Ciencias y el INEA para generar materiales genéticos nacionales de soja que tengan las condiciones nutricionales y organolépticas que la soja de consumo humano china requiere, porque es una forma de descomoditizar
en el largo plazo a nuestra producción y puede ser una alternativa totalmente complementaria con el sistema productivo que tenemos hoy. Pero lo que más queríamos mostrarle al ministro de la Agencia Estatal de Granos de China era el ensayo 60, que tiene 63 años de rotaciones de cultivos con cultivos o cultivos con forrajeras. Agricultura continua es una parcela sin fertilización y agricultura continua con fertilización. Porque en realidad, si nos queremos proyectar al mundo como proveedores confiables en términos de cantidad, pero también de calidad, la visión intergeneracional o la visión de largo plazo es una visión que hay que tener. Los países que importan hoy 86 millones de toneladas y cada año que pase van a aumentar 5 o 6 millones de toneladas su importación y cada año que pase van a importar más cantidad de carne y yo espero que podamos resolver algunos problemillas arancelarios que tenemos para que también sean nuestros principales demandantes de lácteos. Esos países tienen que empezar a diferenciar, seguramente, porque es la preocupación que nos han manifestado en varias ocasiones las autoridades chinas, también están preocupados por la sostenibilidad que tienen los procesos productivos de aquellos países a los cuales le compran. No porque estén preocupados precisamente por la calidad de nuestro medio ambiente, en realidad están preocupados, entre otras cosas, por la seguridad que van a tener de abastecimiento futuro, es bastante obvio esto. Entonces, cuando visitábamos la parcela que tiene 60 años de agricultura sin fertilización, y veíamos un triguito de 18 centímetros de altura que va a dar entre 300 y 400 kilos, no es fácil estimar y es muy difícil estimar en los altos rendimientos y es muy difícil estimar en los bajos rendimientos. Yo estoy diciendo lo que dijo el encargado de cultivo de la estanzuela. Entonces, la primera reflexión no era para el chino, ¿no? La primera reflexión era para una sarta de comentarios que he escuchado en los últimos días con respecto a que el problema en este país son los fertilizantes o el uso excesivo de los fertilizantes, como si los productores de este país les regalaran el fertilizante y lo echaran por gusto, por las dudas, o como si en este país no se conociera la función de producción, como si en este país no hubiera ensayos variedad por variedad y ambiente por ambiente hecho por esta institución como para saber cuál es el punto de óptimo biológico y cuál es el punto de óptimo económico para la asignación de fertilizantes. O sea, el Uruguay tiene mucho más que lo que lamentablemente la mayoría en conocimiento me refiero y en normas, como lo que normalmente la mayoría de la gente conoce. Y me parece que es un debe que tenemos todos, quienes estamos al frente de las políticas públicas, de darle tranquilidad a nuestros ciudadanos con respecto a comunicar adecuadamente qué es lo que se hace, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, o mejor dicho, qué es lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Pero también en ese ejercicio que estamos llevando adelante de construir la conciencia agropecuaria, también es un debe de quienes nos dedicamos a la actividad agropecuaria, porque en el Uruguay no es noticia que seamos el primer país del mundo en haber regulado el uso de los suelos aplicando la ecuación universal de pérdida de suelo. Es noticia en el mundo. De hecho, en la guía, y abro un paréntesis, la guía tiene dos partes, la leí el fin de semana. Tiene dos partes, tiene una parte donde define qué es lo que hay que hacer, pero tiene algunos anexos que son un muy buen repaso para los que estamos medio olvidados de la fórmula de Manning o del modelo de Temes o de algunos conceptos morfométricos que deberían tener, digo porque he sentido algunos comentarios que parece que yo desconozca los conceptos básicos de hidráulica en los últimos días por la duda. Muchas de las cosas que se plantean acá también son válidas en los diseños de embalses de agua de otro tamaño. Seguramente con consideraciones y preocupaciones ambientales, porque con esto no hay que enojarse. Los seres humanos somos sensibles o somos más sensibles a las dos cosas que nos preocupan más: lo que respiramos y lo que bebemos, después también lo que comemos. Entonces, que la gente esté preocupada por el agua y por el aire más que por el suelo, que el común de los uruguayos no conozca el concepto de la erosión, no nos debe preocupar. En realidad nos debe ocupar.
de comunicar y de educar a la enorme mayoría de nuestra población que desconoce que la calidad del agua en la mayoría de nuestros ambientes productivos tiene muchísimo que ver con el escurrimiento superficial y con las partículas de suelo que mediante el proceso de erosión llegan a los cursos de agua con partículas químicas o con partículas orgánicas. Hecha esta breve introducción, ¿qué estábamos haciendo en el año 2010 cuando firmamos este convenio? Estábamos, por un lado, planteando, como decía hace un momento, a nuestros productores y a nuestros técnicos la necesidad de encarar una política pública que tenía que ver con el ordenamiento de los suelos en función del riesgo de erosión. Que eso implicaba e implica decirle a alguien que es propietario de un terreno que hay algunas cosas que no puede hacer, como por ejemplo en algunos lugares la agricultura continua. Y la justificación es que debemos mantener la capacidad productiva, que hay algunas obligaciones que como propietarios tenemos con los recursos naturales que nos toca temporariamente administrar, pero fundamentalmente lo que nos interesaba era encontrar el punto de sinergia entre la investigación científica que había en el Uruguay y el buen uso de los suelos. Gracias a la profesionalidad, o profesionalismo mejor dicho, de muchos de nuestros productores y sobre todo de las organizaciones que participaron en ese proceso, y luego de 3 años de un proceso de más de 400 reuniones de comunicación, difusión, discusión y un proceso de acreditación técnica de más de 600 ingenieros agrónomos, el Uruguay es hoy, felizmente, un país donde tiene ordenado el uso de los suelos previniendo la erosión. ¿Alcanza solo con eso? No. Hay temas vinculados a los agroquímicos que tampoco arrancan de cero, que tienen una larga normativa en el Uruguay y que tienen una cantidad de cosas a perfeccionar. En el año 2010, cuando estábamos planteando esto, ya sabíamos que uno de los objetivos o uno de los instrumentos para lograr una rotación, un manejo de suelos viable era la rotación con cultivos que tal vez no tuvieran la demanda que tenía la soja o en ese momento las buenas posibilidades que tenía el trigo. Recordemos cuál era la situación del año 2010, 2011, 2012, desde el punto de vista de los precios internacionales del trigo. Teníamos claro que en las rotaciones iba a tener que participar un actor fundamental que es el sorgo, y teníamos claro que un actor fundamental era el maíz. Y con el maíz tenemos un problema: los mejores suelos del Uruguay almacenan 120 milímetros de agua, de 120 a 160, y eso en la floración del maíz equivale a la evapotranspiración de 8 o 10 días en los mejores suelos. Por lo tanto, sin riego en este país, maíz competitivo en el largo plazo va a ser difícil tener. Una de las líneas estratégicas de Desarrollemos el riego con una lógica diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Y el otro gran actor, por su adaptabilidad a distintos tipos de suelo y manejo, el sorgo. El sorgo estuvo en la lista de los primeros rubros a habilitar sanitariamente con China, equivocadamente, a nuestro juicio. Porque en realidad no valoramos adecuadamente los costos de cosecha, secado, post cosecha y transporte para llegar al puerto de Nueva Palmira o al puerto de Montevideo, que en las condiciones de costos estructurales y logísticos del Uruguay no lo soporta el sorgo. Y rápidamente nos dimos cuenta de que la única forma de tener en la rotación una cantidad interesante de sorgo como para darle sostenibilidad a la agricultura que es exportable es transformar ese sorgo en leche o en carne. De tal suerte que desde los primeros meses, o yo diría desde antes de asumir como ministro en marzo del 2010, estábamos trabajando en la habilitación de la cuota 481, que tempranamente había obtenido Australia aplicando al mecanismo de nación más favorecida. Uruguay fue atrás y fue una larga lucha de 2 años y pico, varios viajes a Bruselas,
la trazabilidad como elemento determinante, porque lo que definió la discusión, y voy a contar algo que nunca conté, creo, lo que definió la discusión con el comisario agrícola en ese momento fue, bueno, pero ¿yo cómo sé que ustedes le ponen la caravana el día 1 o el día 90? Y la pelota ya quedaba tirada 3 meses más de discusión para adelante. Le digo, le otorgo el beneficio de la duda. Haga de cuenta que se lo pongo en los 3 meses, así que a mí no me aplique 30 meses de la 481, aplíqueme 27. Y por esa razón Uruguay es el único país que arrancó con 27. ¿Tá? Y después se ajustó. Entonces, trazabilidad genética, acceso a mercados, posibilitó que hoy, una cuota que no es nuestra, que hoy seamos creo que lo que va del año, corríjanme si me equivoco, si tomo el año como los últimos 12 meses debemos estar arriba de Estados Unidos, lo cual es peligroso en cualquier ámbito, pisar un callo grande, ¿no? Porque la cuota no es nuestra y nosotros vamos a andar este año en 15 o 16 mil toneladas. ¿Por qué hago este comentario? Porque en realidad esa cuota no inventó los corrales. Los corrales, el primer corral que visité en mi vida fue en el año 1994 en la localidad de Yun, y quiero en esta instancia recordar al señor Toto Gramón, que fue un pionero en esta actividad en ese momento. Pero eran pocos los corrales que había mucho más gente que hablaba horas y horas de corrales que los corrales que había. Pero a raíz del acceso a mercados resulta que hoy tenemos 148 corrales. Resulta que hoy más del 10% de la faena del Uruguay del año pasado fue de corrales. 222.000 cabezas en 2.266.000. Resulta que, no quiero ir a la memoria, resulta que el 18% de los novillos, recuerden para los que no están en el tema de la ganadería, de esos 2.200.000 más o menos la mitad son hembras y la mitad son machos, la mayoría de las hembras son vacas, y las que son vaquillonas el 32% pasa por los corrales, y de ese 1.000.000 y pico de novillos, el 18 y 19% pasa por los corrales. Por lo tanto, esto dejó de ser una actividad accesoria o anecdótica de algunos pioneros para transformarse en una herramienta de transformación en varios sentidos. Nos permitió transformar y compensar en algunas regiones donde necesariamente la agricultura requiere rotación a la ganadería intensiva como un complemento de la agricultura. Y una mano lava la otra y las dos lavan la cara, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ambiental, porque si no tuviéramos 200.000 animales comiéndose un promedio de 10 o 12 kilos de grano durante 100 días, había muchos cultivos forrajeros que no tenían viabilidad en este país y serían mucho menos las hectáreas que hoy pueden exportar soja porque tienen un cultivo forrajero que forma parte de la rotación. Con esa visión holística desde lo productivo, quiero agregarle el aspecto vinculado a lo social. Son muchos hoy los productores, algunos de ellos pequeños productores, ganaderos, criadores, que encuentran un valor diferencial para determinado tipo de genética o de recría y que son muchísimos más que lo que ustedes se imaginan los acuerdos entre productores o asociaciones de productores con asociaciones de engordadores. Cuando discutíamos la cuota 481, yo le pedía a la OPIPA algo que le pedí ahora que lo actualice, que es ponerle un número estimado a los intangibles que vienen por arriba de vender en Europa sin arancel. Porque recordemos que la cuota 481 tiene arancel 0 y nuestro mejor acceso, que es la Hilton, tiene arancel 20.3. Y esas externalidades o esos intangibles de la cuota 481 tienen que ver con que muchos productores, muchos más que los que se imaginan ustedes, empezaron a suplementar en el primer invierno para poder tener una recría que llegara a los 350 kilos que el hombre precisa acá para comprar. Ahora, cuando un productor en el basalto o en el cristalino superficial empieza a suplementar
con 2 o 3 kilichos de afretillo de arroz en el primer invierno y se da cuenta que los terneros destetados, en vez de perder 50 gramos por día, ganan 50 gramos por día y a veces hasta 150 gramos por día, rápidamente hace la cuenta y aplica el mismo procedimiento a las terneras, con lo cual la posibilidad de preñar las vaquillonas en la segunda primavera está mucho más cerca. Y esa cuenta no está puesta, pero es muy fácil de ver mirando los números de DICOSE. ¿Cuánto nos ha ayudado esto en tener una correcta trazabilidad? Nos ha puesto algunas limitaciones que vienen, obviamente, propias del mercado. Es decir, el corral tiene un número de DICOSE especial y la normativa de nuestros servicios que me toca conducir, pero de los cuales a veces soy doliente, me sacan para afuera los 2 o 3 o 4 animalitos que tienen alguna pequeña imperfección en el sistema de trazabilidad. Y está correcto que así sea, porque el Uruguay vende calidad. Finalmente, para no hacerlo largo, ¿por qué todos estos antecedentes? Porque en realidad, producción y ambiente, el conflicto, porque creo que hay que ponerle la palabra, el conflicto, real o potencial, constatado o imaginario, entre la producción y el ambiente nos van a acompañar a todos los que, desde los roles que estamos acá, tenemos en los próximos años, salvo que pensemos que el Uruguay tiene innumerables otras alternativas, además de una agricultura y ganadería intensiva para hacer, porque ojalá tengamos otras riquezas minerales. Seguimos apostando al desarrollo del software, estamos muy contentos con el 1.000.000 de turistas más que vamos a recibir. Seguramente este año va a haber más divisas por el turismo que por la producción de carne, pero un país como el Uruguay, ni económica ni socialmente, puede prescindir de un desarrollo bajo los 5 pilares, accediendo a los mejores mercados del mundo, con intensificación sostenible, preocupante, y la palabra sostenible es clave acá. Es clave porque sostenible es sinónimo de cuidar el ambiente de hoy, pero al mismo tiempo es sinónimo de cuidar las capacidades productivas de nuestros recursos para el futuro, con adaptación al cambio climático, con mitigación del cambio climático, porque en definitiva somos suscriptores del Acuerdo de París y asumimos en nuestras contribuciones nacionalmente determinadas de reducción de emisiones una serie de objetivos muy ambiciosos, algunos de los cuales tienen que ver con la aplicación correcta de esta tecnología, generando, entre otras con esta tecnología, la posibilidad para miles y miles de ganaderos pequeños o medianos que si no están en una cadena donde se valore el origen, el valor y la trazabilidad, no la trazabilidad de la caravana, sino la trazabilidad y genuinidad del proceso. Ahora, todo eso con articulación institucional. Y hemos agregado últimamente el concepto de conciencia agropecuaria. Va a ser difícil que nosotros cultivemos conciencia agropecuaria en este país si no demostramos que somos respetuosos con el medio ambiente. De ahí la importancia de generar este tipo de normas que tienen en cuenta lo que opinan los que producen, que tienen en cuenta lo que opina quien investiga y que obviamente queda bajo la responsabilidad de supervisión, de cumplimiento y fiscalización a los ministerios que tienen que darle a la ciudadanía la garantía de que estas normas se cumplen. Producción y ambiente, reitero, va a estar permanentemente en la agenda y lo que es esperable es que seamos capaces de que esa discusión se dé sobre bases científicas, con datos objetivos, respetando las opiniones de todos, pero sobre la base de querernos un poquito más y confiar en lo que este país ha sabido hacer a lo largo de la historia. Parece que el riego lo estuviéramos inventando ahora. Y en este país hay 1.200, había, según los datos del Plan Agua, 1.266 represas construidas, con un volumen almacenado equivalente a regar 200.000 hectáreas de arroz o 700.000 hectáreas de maíz o soja. Y esas represas no se hicieron a la buena de Dios, o sea, hay normativa que cumplir, hay estudios que hacer,
Pedegali mostraba en la línea del tiempo algunas leyes, la ley de medio ambiente, la evaluación de impacto ambiental, la autorización ambiental previa. Es decir, existen una cantidad de requerimientos hoy para realizar, dependiendo del tamaño de la obra, de la superficie, reitero, de las dimensiones o de las condiciones ambientales o de la localización en el paisaje. Y hago el comentario, y perdónenme que haga un comentario, porque en los últimos días el tema de la ley de riego, que tuvo iniciativa del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Economía, que fue discutida durante 2 años, ¿no?, por las distintas cámaras, con varias comisiones trabajando, y que está en un proceso de reglamentación entre los ministerios actuantes en el marco de la Secretaría de Agua, Medio Ambiente y Cambio Climático, recientemente creada, para tener una visión bien transversal de la cosa. Esa ley fue votada por 30 senadores en 31 y por 84 diputados en 86. Entonces seguramente genera en mucha gente mucha preocupación, pero a lo que apunta la ley no es otra cosa que hacer mejor lo que ya se está haciendo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista hidráulico, pero por sobre todas las cosas, desde el punto de vista de dar oportunidad de agua a todos aquellos que individualmente no tienen ni la superficie o ni la topografía necesaria para hacerse su represa. Y las 1.266 represas, a excepción de India Muerta y alguna otra más, la enorme mayoría de las represas se han hecho en clave de represa individual. Cada uno se ha hecho su represa. Y como el valor de la tierra subió y el valor de los granos, ahora venimos de un par de años malos, pero tuvo una década muy buena, las relaciones de precio entre la tierra, el maíz y la inversión de riego hicieron posible que en este país pasáramos del año 2010 ahora de 28 pivots a 410. Ahora, los pivots se pueden comprar por miles, porque son máquinas, pero no riegan si no tienen agua. Y la fuente de agua en este país, gracias a que hay una excelente regulación de los caudales de estiaje, o sea, la Dirección de Aguas no permite sacar más que determinado caudal en determinado río o arroyo para no afectar el normal desenvolvimiento ambiental y hidráulico de ese curso, porque por eso es que la única forma de generar más riego es capturar parte de ese escurrimiento superficial que se va. Y no quiere decir que haya que captarlo todo. El Uruguay hoy captura el escurrimiento el 4% del escurrimiento en todas las represas que tiene. En las cuencas que tienen más intercepción, captura entre el 14 y el 15% del escurrimiento. Si nosotros, acá hay varios que están en la agricultura, si nosotros en este país regáramos 600.000 hectáreas de soja o maíz, cambiamos la aguja de la agricultura de este país. Ahora, para regar eso tengo que embalsar la mitad de lo que ya está embalsado. O sea que si hoy embalso 22 o 23 milímetros de escurrimiento, embalsaré 12 o 15 milímetros de escurrimiento. Planteémoslo por el absurdo. ¿Cuál es la variabilidad interanual del régimen hidrométrico de nuestro país? Si un año llueven 15 milímetros más que el año anterior o 15 milímetros menos, ¿alguno se da cuenta? No. Entonces, razonar por el absurdo a veces nos permite decir, ¿qué son 15 milímetros? Alguien me va a decir, mirá que no son 15 el promedio en el país, hay alguna cuenca que capaz que es el 20. Puede ser. Para eso es que este proyecto de ley plantea algunos tipos de evaluaciones que hoy no se hacen. La evaluación ambiental estratégica, que está pensada para que si en el marco de esta ley se hace alguna obra lo suficientemente grande. ¿Por qué? Yo espero que no demoremos 5 años en reglamentar la ley como en hacer la guía, ¿no? Pero eso depende de nosotros. Yo asumo la responsabilidad de que eso no va a ser así y estoy seguro que el amigo Nario me va a acompañar. Ahora, lo que está claro es que cada nueva cosa que hagamos le vamos a tener que dar cada vez más garantías a nuestros conciudadanos, porque en definitiva todos tienen claro que la actividad agropecuaria es importante para la economía, pero todos tienen, y yo me alegro que así sea, una clara preocupación
por el tema del medio ambiente. No solamente por el medio ambiente de hoy, sino también por el medio ambiente del futuro. Entonces, si los engordes a corral tienen la importancia económica e indirectamente en algunos casos social que vimos que tienen externalidades clarísimas a favor de una agricultura sostenible, tienen otras a favor de una ganadería más prolija y más eficiente. Me parece que darle a la ciudadanía la tranquilidad de que públicos y privados definen una guía que después termina en una norma es un buen ejercicio de funcionamiento democrático y republicano en el sentido más profundo de la palabra. Gracias a todos.